Buenos días, nosotros somos el doctor Aurrecoechea, la doctora Criado, el doctor de la Viuda y la doctora Ribalzaga, y nos encontramos aquí para presentaros un estudio sobre la epidemiología del cáncer de cérvix en el País Vasco. El cáncer de cérvix es un tipo de cáncer que se encuentra producido en las células del cuello de útero. Está causado principalmente por dos de las cepas más importantes del VPH, siendo VPH16 y VPH18. ¿Por qué es importante este dato? Porque en el VPH encontramos más de 120 cepas y no todas tienen el mismo nivel de agresividad. El VPH es la infección sexualmente transmitida más común que existe. El virus, al infectar a la mujer, el propio sistema inmune de la mujer lo que va a hacer es atacar al virus para impedir que se produzca algún tipo de daño. Pero en un porcentaje pequeño de gente, este virus sobrevive, lo que va a generar que se conviertan las células del cuello de útero en células cancerígenas. El desarrollo del cáncer de cérvix se puede prevenir con ciertas pruebas de detección, como puede ser, por ejemplo, la administración de una vacuna. Es importante destacar que tenemos una vacuna bivalente y otra tetravalente. La bivalente está enfocada a la detección de ese carcinoma y la tetravalente a la detección de carcinoma y verrugas genitales. Respecto a los principales factores de riesgo que generarían el cáncer de cérvix, principalmente destacamos las relaciones sexuales no seguras. También cabe destacar los factores nutricionales y el inicio precoz de la actividad sexual. Por otra parte, el número de parejas sexuales también influye, ya que se ha demostrado en recientes estudios que la gente que tiene una pareja sexual presentará cáncer de cérvix en un 17 o 21% y la gente que tiene 5 parejas sexuales o más lo presentará en un 69 o 83%. En el caso de las mujeres, el diagnóstico de cáncer de cérvix a menudo comienza con resultados anormales de una prueba denominada Papá-Nicolau. Es una prueba de rutina y es la única prueba aprobada por la FDA. Además, cabe destacar que no sirve realizar esta prueba a una edad temprana, ya que el virus se desarrollará más adelante. Respecto a la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, este cáncer ocupará la posición C53. En lo que se refiere a la metodología, como fuente principal hemos utilizado las páginas web del Gobierno vasco, del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud. Para este trabajo se realizó una bibliografía exhaustiva de revistas científicas, materiales didácticos en idioma español o inglés, tanto en el ámbito local como internacional, provenientes de la base de datos PubMed. Todo ello queda recogido en una tabla que lleva implícito guía de acceso, así como los enlaces correspondientes a cada una de las páginas web. El método para la presentación de datos epidemiológicos sobre el cáncer de cérvix consiste principalmente en dar datos de incidencia y mortalidad, ya que en una enfermedad no crónica en la que las únicas posibilidades suelen ser o sanarse o morir, no es significativo obtener datos de prevalencia. A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino es una de las neoplasias más frecuentes y letales en las mujeres. Se estima que cada año se diagnostican aproximadamente 500.000 de casos nuevos de este cáncer, de los cuales el 83% se dan en países en vías de desarrollo. Los datos empleados serán de la franja entre 2002 y 2012. Al analizar la incidencia en la población del País Vasco, lo haremos con respecto al sexo femenino, puesto que los hombres no pueden padecer la enfermedad, y lo haremos con diferentes franjas de edad. Así pues, en mujeres de entre 15 y 29 años, la incidencia es del 2,5%. En mujeres de entre 30 y 49 años, la incidencia aumenta al 3,5%. En mujeres de 50 a 69 años, la incidencia aumenta significativamente, llegando al 9,3%. Por último, en mujeres de 70 años en adelante, la incidencia es del 3,1%. Esto nos da una tasa bruta de 8,2, lo que quiere decir que nos encontramos 8,2 casos por cada 100.000 habitantes en la población del País Vasco. Tasa ajustada a la población europea, realizada para evitar la posible influencia del factor edad con respecto a otras poblaciones, nos da de 6,7, lo que quiere decir que encontramos afectadas a 6,7 personas de cada 100.000. En este apartado analizaremos la incidencia del cáncer de cuello de útero a nivel provincial. Al igual que en el caso anterior, al tratarse de una enfermedad que únicamente aparece en mujeres, los datos relacionados con el sexo no nos aportan ninguna información útil.
En el caso de Álava, el número de casos incidentes fue de 57,57 en los 4 años de estudio. La tasa bruta fue, por lo tanto, de 7,6 casos y la medida de frecuencia que nos interesa para la comparación provincial es la tasa ajustada a la población europea, que en este caso fue de 5,7. En el caso de Vizcaya tendremos 261 casos nuevos, la tasa bruta será de 9 y la tasa ajustada por la población europea será de 6,9. En el último caso, en el de Guipúzcoa, el número de casos incidentes fue de 124, la tasa bruta de 7,1 y la tasa ajustada, otra vez por la población europea, fue de 5,9. Cabe destacar la diferencia en el número de casos incidentes, puesto que en Vizcaya el número de casos nuevos triplica el de Álava y duplica el de Guipúzcoa, aunque de manera poco significativa podemos decir que el número de casos nuevos es mayor en Vizcaya. Las tasas brutas no varían tanto, puesto que se tienen en cuenta los casos nuevos por el total de la población de cada provincia. Aún así, podemos decir que Vizcaya sigue siendo donde nos encontramos una mayor tasa bruta. Y para terminar, cuando eliminamos el factor edad y la estandarización por la estructura de edad europea, también podemos decir que en Vizcaya existe un caso más por cada 100.000 habitantes que en Guipúzcoa y Álava. España presentó una tasa inferior a la media de la Unión Europea para el cáncer de cuello uterino, 7,7 frente a 11,3 por cada 100.000. Es el cuarto más frecuente en las mujeres a nivel mundial y presentó el 7,9% del total de tumores malignos en este sexo, con 527.500 nuevos casos en 2012. A nivel europeo ocupó la sexta posición detrás de la mama, el colon recto, el pulmón, el cuerpo uterino y el ovario. En España, un país de baja incidencia, este cáncer ocupó la 12ª posición en frecuencia. Las tasas estandarizadas a la población estándar mundial de los registros para el periodo 2003-2007 variaron entre 3,8 por cada 100.000 en Navarra y 8,5 por cada 100.000 en Tarragona, observándose una variabilidad geográfica importante. La comunidad autónoma del País Vasco presenta una tasa de mortalidad por cáncer de cérvix muy baja, es de 1,6 por cada 100.000 habitantes, siendo este tumor la causa de defunción en 2012 de 29 mujeres únicamente. Esta situación epidemiológica se produce también en el resto del estado. Las tasas brutas de mortalidad específicas y el número de defunciones por grupos de edad se recogen en la siguiente tabla. Como se puede observar, en mujeres menores de 30 años este tipo de cáncer apenas se encuentra, siendo el índice de mortalidad muy bajo debido a que en la adolescencia el cuello uterino aún se encuentra en desarrollo. Sin embargo, en mujeres del rango de 30 a 49 años, el porcentaje de mortalidad es de 4%, ocupando la 7ª posición entre los tipos de cáncer con mayor mortalidad. Y en mujeres de 50 a 80 años, el índice de mortalidad es menor de 3,8%. En el caso de Vizcaya, el número de muertes por cáncer de cuello de útero fue de 78 personas. La tasa bruta fue de 2,7 casos por cada 100.000 mujeres y, por último, la tasa estandarizada a la población europea fue de 1,8 por cada 100.000 habitantes. En el caso de Álava se dieron 20 muertes por cáncer de cérvix, siendo su tasa bruta de 2,6 casos por cada 100.000 habitantes, y la tasa ajustada a la población europea fue de 2 casos por cada 100.000 habitantes. Finalmente, en el caso de Guipúzcoa, podemos ver cómo existieron 40 defunciones a causa de la enfermedad estudiada, siendo 2,3 por cada 100.000 habitantes su tasa bruta y 1,7 por cada 100.000 habitantes la tasa estandarizada a la población europea. En vista de los resultados, observamos que el número de muertes en Vizcaya triplica el de Álava, casi 78 frente a 20, y duplica el de Guipúzcoa. Por lo tanto, el mayor número de casos de cáncer de cuello de útero se encuentra en Vizcaya. Sin embargo, esto no quiere decir que la mortalidad sea mayor en Vizcaya, puesto que la población es mucho mayor. Si nos fijamos en las tasas estandarizadas, vemos que es superior en Álava, por lo que el cáncer de cérvix es más mortal en Álava que en el resto de provincias de la comunidad autónoma del País Vasco. En cuanto a la evolución de las tasas de incidencia de este cáncer, en los últimos años se aprecia un ligero descenso para el periodo de 1994 a 2003 y esto se puede observar en la siguiente figura comparando la evolución de las 3 localizaciones del aparato genital femenino: cuello de útero, cuerpo de útero y ovario.
Finalmente, se puede observar una comparación de las tasas de la Comunidad Autónoma del País Vasco con otros registros españoles y algunos europeos en los que se aprecia que las tasas de incidencia en las mujeres vascas son más bajas. En cuanto a la previsión de futuro del cáncer de cérvix en el País Vasco, se ha producido el programa piloto de cribado poblacional de cáncer de cérvix, que se extenderá a toda Euskadi en 2019. Este programa piloto se inició en Debarrena con las primeras cartas enviadas a mujeres de entre 25 y 29 años de esta comarca guipuzcoana, y en el último trimestre de este año se extenderán también por Áraba. Este programa, con el que se pretende reducir los casos de cáncer de cuello de útero, estará completamente implantado para el año 2023 en los 3 territorios, invitando a participar a todas las mujeres de entre 25 y 65 años. Para empezar con la discusión, podemos comentar que los datos obtenidos son fiables, ya que se han obtenido de documentos oficiales de Osakidetza, del Ministerio de Sanidad español y del Instituto Nacional del Cáncer. Quizás el problema del estudio no reside en la fiabilidad de los contenidos obtenidos, sino más bien podríamos contemplar problemas en la diferencia de tiempo entre unas informaciones y otras, además de que muchos registros no eran de dominio público. Al tratarse de una enfermedad oncológica como es el cáncer, prácticamente todos los casos se diagnostican, por lo que no se presenta ningún tipo de infrarregistro o infradeclaración. Por otro lado, cabe destacar que el cáncer de cuerpo de útero también puede ser confundido con el cáncer de cérvix, lo cual actúe como un efecto confusor y provoque que varíen las tasas. Aún así, como hemos mencionado antes, la mayoría de los datos han sido obtenidos de documentos oficiales de páginas web. La tasa de incidencia del cáncer de cérvix es mucho menor en el País Vasco que en el resto de comunidades autónomas españolas. Además, en España en general la tasa de incidencia es menor que la tasa internacional. El 83% de la incidencia total se encuentra en países subdesarrollados, donde no cuentan con programas de cribado específicos basados en la citología cérvico-vaginal, como puede ser la prueba de Papa Nicolau. Gracias a esta, en países desarrollados se ha conseguido disminuir la tasa de incidencia y la tasa de mortalidad. Y bueno, hasta aquí nuestro trabajo sobre la epidemiología del cáncer de cérvix. Muchas gracias por vuestra atención.